El humanismo y la medicina pues son dos corrientes que en algún punto tienden a converger. En los tiempos del Renacimiento era muy común que existieran los polímatas, muy recordado, y de quien hablaremos hoy, que es Leonardo da Vinci. Leyendo para montar esta exposición, me encontré con esta frase de Giorgio Vasari, el cual decía: y la fama de su nombre se propagó a tal punto que no solo fue celebrado en su tiempo, sino que su gloria aumentó considerablemente luego de su muerte. Y pues evidentemente su gloria aumentó a tal punto que han pasado 500 años y seguimos tratando de descubrir y de descifrar la mente capaz de crear obras tan magníficas como La Última Cena, como El Hombre de Vitruvio y como la Mona Lisa. El recorrido que tendremos en esta exposición, pues ya como lo dice el nombre, infancia y maestros de Leonardo da Vinci, será pues el momento del nacimiento de Leonardo, el lugar donde nació, sus primeros años principalmente vividos en Vinci, el momento en que se traslada con su padre a la ciudad de Florencia y cómo era la ciudad de Florencia y cómo influyó ella en el desarrollo de la mente de Leonardo. Cuando ingresó al taller de su maestro Andrea del Verrocchio, su primera ayuda o su primera integración con Andrea del Verrocchio en el bautismo de Cristo, cuando finalizó el periodo de aprendizaje y el primer retrato no religioso que realizó Leonardo, que es Ginebra de Benci. Leyendo a otro biógrafo de nuestros tiempos sobre Leonardo da Vinci, él decía que Leonardo practicaba el arte o la modalidad del esfumato en cuanto al arte y la ciencia. El esfumato fue un mecanismo que Leonardo utilizó en sus pinturas, el cual se trataba de no tener contornos definidos en las imágenes o en los retratos, y eso ocasionaba que las pinturas tuvieran una mayor realidad y que estuvieran mejor representadas. Esfumato viene de la palabra fumo, que pues en español significa humo, y es tratar de colocar una cortina de humo entre el cuadro y la persona que lo observa para que estos detalles de delineado no se vean de la manera pues más correcta y se logre cierto difuminado. El biógrafo decía que pues Leonardo tiene un cierto difuminado en cuanto al arte y la ciencia, pues él no lograba o no quería reconocer las fronteras que se presentaban entre arte y ciencia, puesto que para él estas eran totalmente, no existía barrera, era totalmente indivisible, como lo demuestra en sus diferentes cuadros al hacer los rizos y luego al tratar de representar esos rizos como flujos de aire. Leonardo, ya estando un poco mayor, aproximadamente a los 30, a los 35 años, realizó un laudatio. Yo creo que todos hemos llegado a la obra de Leonardo principalmente a través del arte. Yo personalmente vengo de una familia pues religiosa, y en Semana Santa siempre uno se encontraba con La Última Cena y el enigma de La Última Cena, y siempre representado en esta época del año. Yo creo que también muchos de ustedes han llegado a partir del arte, pero al tratar de profundizar un poco en lo que fue la vida de Leonardo nos damos cuenta que el arte solo fue una pequeña parte de lo que fue la obra de él en vida. En este laudatio, enviado a Ludovico Sforza, quien fue duque de Milán y que vivió del año 1452 a 1508, el objetivo de esta carta de Leonardo hacia el duque de Milán era pedirle trabajo. En ese tiempo los artistas pues no vivían a partir de un sueldo propio, sino que figuraba la escena del mecenazgo, que era que los grandes señores de las ciudades de Florencia, de las ciudades de Milán, contrataban a estos artistas para que les pintaran sus cuadros, para que les hicieran sus esculturas, y a partir de esto obtenían cierta ganancia. Leonardo en este laudatio pues le dice: señor de Milán, yo me llamo Leonardo da Vinci, yo soy un gran arquitecto, y empieza a enumerar en 10 puntos lo que es su obra y lo que él es capaz de realizar.
Él dice, yo soy capaz de construir puentes tan bien como cualquiera, igual soy capaz de destruir los puentes de los enemigos como cualquiera, soy un gran arquitecto tanto de obras civiles como militares. Y lo último que aparece por allá en el 10º punto de este laudatio es: también puedo realizar esculturas de mármol, bronce y arcilla, igualmente en pintura, puedo hacer tanto y también en comparación con cualquier otro, sea quien sea. Y pues evidentemente a través del descubrimiento de la obra de Leonardo podemos ver que puede pintar y puede esculpir, sea como quien sea. Otro punto importante de la obra de Vasari: Vasari fue un pintor, un escultor y un arquitecto de la época de Leonardo da Vinci, y él se encargó de recoger la vida de muchas mentes del país de Italia en su libro Vida de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos de Italia. En uno de las frases de Giorgio Vasari, él nos dice: los cielos suelen derramar sus más ricos dones sobre los seres humanos, muchas veces naturalmente y acaso sobrenaturalmente, pero con pródiga abundancia suelen otorgar a un solo individuo belleza, gracia e ingenio, de suerte que, haga lo que haga, toda acción suya es tan divina que deja atrás a las de los demás hombres, lo cual demuestra claramente que obra por un don de Dios y no por adquisición de arte humano. A través de la exposición nos vamos a dar cuenta que, aparte de un supuesto o un posible don de Dios, Leonardo, gracias a su observación y a su pródiga inteligencia, logró realizar toda su obra. En cuanto a la familia de Leonardo, pues fue una familia establecida en la ciudad de Vinci, y normalmente esta familia se basó en el oficio de ser notario. Eran los que se encargaban de cerrar contratos legales en esos tiempos. Ser Guido da Vinci fue notario, Ser Piero di Guido llegó a ser canciller de la ciudad de Florencia, un cargo que en esos tiempos era muy importante. Antonio di Ser Piero decidió no seguir el oficio de su familia y se dedicó a vivir de las rentas de la familia, que tenía muchas tierras y cultivos de olivos y de trigo. Antonio di Ser Piero, abuelo de Leonardo, tuvo como hijo a Ser Piero di Antonio. Ser Piero di Antonio rápidamente logró establecerse de nuevo como un gran notario y adquirir reconocimiento en la ciudad de Florencia. En los primeros años, Ser Piero di Antonio vivió en Vinci y se trasladaba de Vinci a Florencia. En una de esas visitas, Ser Piero conoció a una campesina de 16 años, que dicen los autores era muy pobre, de nombre Caterina, la cual había quedado huérfana en esos tiempos. Tuvieron sus amoríos y a partir de eso surgió Leonardo da Vinci, el cual nació un 15 de abril de 1452. En la diapositiva, en la parte de abajo, podemos ver un pequeño texto, el cual escribió Antonio di Ser Piero, abuelo de Leonardo da Vinci, en una especie de diario en el cual ellos lo que registraban en este diario eran acontecimientos familiares, y el diario normalmente lo llamaban el libro di Ricordanze. En este nos dice: me nació un nieto, hijo de Ser Piero, hijo mío, el día 15 de abril, sábado a la 3:00 hora de la noche, lo que se considera aproximadamente 10 de la noche. Le pusieron el nombre Leonardo, hijo mencionado de Ser Piero, no legítimo, nacido de él y de Caterina, que en la actualidad es la esposa de Acatabriga. Se supone que Ser Piero, en los tiempos en que nació Leonardo, ya había arreglado un matrimonio con la señorita Alviera Amadori, la cual era hija de un reconocido notario en Florencia, por lo cual, pues la relación de Ser Piero y Caterina era una relación de un tipo de infidelidad, y por lo tanto Leonardo da Vinci es considerado como un hijo ilegítimo. A pesar de eso, en esa etapa, en la etapa del 400 en Italia, ser hijo ilegítimo no era considerado de todo malo, especialmente en las clases altas. En las clases altas, incluso el Papa Alejandro VI
llegó a tener numerosos hijos. Era normal en esos tiempos que los papas tuvieran hijos ilegítimos. El hijo de Alejandro VI, el cual podemos ver acá en el centro, de nombre César Borgia, reconocido militar de Milán y que llegó pues a ser mencionado en la obra del Príncipe, una obra maravillosa de aquel gran escritor italiano. Otros personajes de la época, los cuales también fueron ilegítimos, fueron León Battista Alberti, que fue uno de los a los cuales estudió Leonardo con su obra de pintura, y el señor Filippo Lippi, quien también fue un gran pintor de la época. El problema que tuvo Leonardo con respecto a ser hijo ilegítimo fue que en el gremio en el cual del cual su padre hacía parte, que era el gremio de jueces y notarios denominado el gremio Arte dei Giudici e Notai, ese gremio no aceptaba hijos ilegítimos para hacer el oficio de notario. Punto a favor de Leonardo, porque pues Leonardo, en cierto modo, dicen los biógrafos que era descuidado, que se aburría con los procesos que eran mecánicos, que eran muy repetitivos, y pues dicen que evidentemente habría sido un muy mal notario. ¿Dónde nació exactamente Leonardo? Existen dos teorías. La primera es que Leonardo nació exactamente dentro del pueblo de Vinci, en la casa de Antonio di Serpiero, su abuelo. Y la segunda dice que nació en un caserío a 3 kilómetros de Vinci, en el caserío denominado Anciano. Los autores y los investigadores dicen y presentan dos argumentos para decir que el lugar ideal donde nació Leonardo da Vinci fue en el pueblo de Anciano. El primero: no sería bien visto que una campesina de 16 años, muy pobre, llegara a gestar y a tener su hijo en el centro de la ciudad, siendo un hijo ilegítimo. Y el segundo, que en esta casa que podemos ver acá, que era propiedad de Piero di Malboto, el cual fue padrino del papá de Leonardo y a su vez padrino de Leonardo. Esta casa era propiedad de él y él tenía una afinidad muy cercana con la familia, por lo cual los investigadores dicen que la probabilidad más grande es que Leonardo naciera en el caserío o en el corregimiento, como se denomina en nuestra era, de Anciano. ¿Cómo era la ciudad de Vinci? La ciudad de Vinci era una ciudad pequeña. Este es un video pues evidentemente nuevo, pero los historiadores comentan que la ciudad de Vinci es muy parecida a lo que vemos en el video a como era antes. Un día después del nacimiento de Leonardo, Leonardo fue llevado a la iglesia del pueblo de Vinci, donde se llevó a cabo su bautizo. En el bautizo asistieron cerca de 10 padrinos, incluido pues Piero di Malboto, y Leonardo fue bautizado. Acá podemos ver la iglesia donde fue bautizado Leonardo en la ciudad de Vinci. ¿Cómo fue la educación de Leonardo? ¿Cómo consideró él que fue su educación? En uno de sus libros él escribió muchos libros o tiene de su autoría muchas páginas. Llegó a escribir cerca de 7.500 páginas donde anotaba cosas de matemáticas, llegó a anotar cosas de arte, que ahorita veremos más adelante, y en una parte nos dice: soy plenamente consciente de que al no ser un hombre de letras, ciertas personas presuntuosas puedan pensar que tienen motivos para reprochar mi falta de conocimiento. Necios, aquellos que se engalanan con las obras ajenas, nunca me permitirán usar las propias. Dirán que no haber aprendido en libros, no soy capaz de expresar lo que quiero tratar, pero no se dan cuenta de que la exposición de mis temas exige más experiencia, más bien que palabras ajenas. Como podemos ver, Leonardo se basaba más en la experiencia propia, en su capacidad de observación, que en libros de otras personas. A pesar de esto, dos sucesos fundamentales se dieron a cabo para que Leonardo fuera capaz de ser autodidacta y de no asistir a ninguna universidad. El primero de estos fue en 1452, la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg, el cual permitió
que gente no muy adinerada tuviera la capacidad de acceder a la palabra y a la escritura, porque pues como recordamos antes, el modo de transmitir los libros era a través de los escribas y era un proceso que era largo y el cual era costoso. Entonces la invención de la imprenta hizo que Leonardo pudiera acceder a algunos clásicos y poder de esa manera instruirse. Otro hecho que fue fundamental para que Leonardo y la Florencia de ese tiempo llegaran a ser la cuna del Renacimiento, como muchos lo han denominado, fue la caída de Constantinopla el 29 de mayo de 1453 a manos de los turcos otomanos, y es donde algunos historiadores denominan que fue la finalización de la Edad Media y el inicio del Renacimiento. ¿Cómo era la ciudad de Florencia al momento de llegar Leonardo a ella? Leonardo tenía 12 años y se presentaron dos sucesos principales y fundamentales en su vida para que él llegara a la ciudad de Florencia. El primero, fallece su abuelo Antonio, que era el que pues lo tenía a su cargo y en la casa donde vivía pues era de propiedad de él. Y el segundo, fallece la primera esposa con quien se había casado el papá de Leonardo, lo que lleva pues a que el papá de Leonardo a esa época con Leonardo con 12 años pues ya era momento de empezar a explorar qué oficio, qué ocupación iba a tener Leonardo. Entonces a su padre estar solo en Florencia pues le fue buena idea llevarlo a la ciudad pues para empezar a ver en qué se iba a instruir. Algo que nos ha enseñado el profesor Orlando en nuestras clases de historia es que una manera de evaluar la grandeza o la educación de un pueblo en la antigüedad es la capacidad o la proporción o el porcentaje de personas que sabían leer o escribir en la época. En Florencia, para esa época, una ciudad aproximadamente de 40.000 habitantes, algo reducida a su población. Recordar que en el siglo XIII la población era de 100.000 habitantes aproximadamente, pero el suceso de la peste negra redujo a 40.000 esta población. Un tercio de la población de Florencia sabía leer y escribir, cosa no menospreciada en la época, donde pues el acceso a la educación era principalmente para las personas de clase alta. ¿Cómo se describe Florencia de la época? El escritor Benedetto Dei en el año 1472 dijo que habían 7 elementos fundamentales para que Florencia fuera la cuna del humanismo y del Renacimiento. El primero, que las personas contaban con absoluta libertad. El segundo, que habían ríos con agua clara y pura. El tercero, que tenían una universidad en la cual impartían griego y contabilidad. El cuarto, bancos y agentes en todo el mundo, la gran población de la que ya hablamos. Lo que dijo Nicolás Maquiavelo en su libro El Príncipe, algo que era fundamental para que el príncipe pudiera gobernar de una forma soberana, era que gobernara en los castillos, en las tierras y en las gentes, y la capacidad de que convivieran en ellas maestros de todas las artes. El suceso de la caída de Constantinopla llevó a que se produjera una fuga de genios que vivían en la ciudad de Constantinopla, principalmente a la ciudad de Florencia y al país de Italia. Entonces llegaron a Italia los clásicos antiguos y los conocimientos de Platón y Aristóteles. Algo fundamental también para que creciera Florencia de la manera en que lo hizo fue la familia Médicis. Recordar que la familia Médicis fue una familia de banqueros muy importante en la época y sus principales representantes fueron Cosme de Médicis, el cual asumió el banco en 1430, y cuando falleció fue el momento donde Leonardo estaba llegando a la ciudad de Florencia. Las principales funciones o avances que tuvo Cosme de Médicis con la ciudad fue fundar la primera biblioteca pública y la Academia de Arte Platónica Florentina. Además llegó a ser patrono de Fra Angelico, de Filippo Lippi, que ya lo hablamos ahorita, y de pues el gran Donatello. Después de fallecer Cosme de Médicis, llega su hijo, el cual está solamente 5 años, y después aparece su nieto, Lorenzo de Médicis, el cual pues ha llegado a considerarse o a dársele el nombre de Lorenzo el Magnífico. Lorenzo de Médicis llegó a estudiar en la universidad, estudió literatura y filosofía, y llegó a proteger artistas de la talla de Botticelli y Miguel Ángel.
y llegó a ser gran asiduo de talleres como de Verrocchio, maestro de Leonardo, y Pollaivolo, como el principal pues, enemigos, entre comillas, en cuanto a arte con Andrea del Verrocchio. Al momento pues, de llegar Leonardo a Florencia, como les comenté, Cosme había fallecido y le encargaron a el taller de Andrea del Verrocchio la realización del Panteón de este. Acá podemos ver una pequeña parte de este porque pues Andrea del Verrocchio fue o estudió geometría en su juventud, entonces podemos ver la simetría representada en este y algo que Leonardo va a llevar o a consumar a su posterioridad es la geometría representada en el hombre de Vitruvio, visto en el círculo dentro del cuadro, lo cual también podemos ver acá presente en la obra de Andrea del Verrocchio. ¿A quiénes leyó Leonardo da Vinci en su juventud? Principalmente a dos personas, Filippo Brunelleschi y León Battista Alberti. De Filippo Brunelleschi, ¿qué se le puede reconocer a su medida? Él fue el encargado de construir la cúpula de la Catedral de Santa María de la Fiore o Santa María de la Flor, que podemos ver acá. En ese momento, quienes estaban encargados de construir la catedral, que duró en construcción cerca de 170 años, colocaron a concurso público la construcción de esta parte superior y Filippo Brunelleschi llegó a concursar presentando un modelo en el cual se construía a partir de grúas. Un dato curioso de esto es que otro de los muchos arquitectos que llegó a concursar para esto dijo que la mejor manera era rellenar toda la catedral de tierra y hacer pues la forma de la cúpula en tierra y encima de ella construir la verdadera. Al preguntarle que cómo se le iba a sacar la tierra a esta catedral, dijo que era fácil, que se le iban a meter monedas de oro entre la tierra y que así los pobres poco a poco iban a ir sacando las monedas y rápido desocupaban la catedral. El segundo artista o genio que leyó Leonardo da Vinci, fue León Battista Alberti, nacido en 1404 y fallecido en 1472. ¿Qué se le agradece o qué se le debe a Alberti en cuanto al arte? Creó el primer manual moderno de arquitectura y el primer manual moderno de pintura, el cual pues fue estudiado por Leonardo da Vinci y a partir del cual pues aprendió mucho en cuanto a perspectiva, geometría y muchas cosas más. Bueno, a los 14 años Leonardo, pues viendo el padre que Leonardo pues era un poco distraído, que además no podía llegar a ser notario por ser ilegítimo, lo llevó a donde un amigo suyo, Andrea del Verrocchio. El padre de Leonardo había llegado a ser notario en procesos legales de Andrea del Verrocchio, por lo cual ya se conocían bastante bien. Entonces, en una parte del texto de Vasari él nos dice: tomando un día Piero alguno de sus proyectos, los llevó a Andrea del Verrocchio y le rogó que le dijera de Leonardo si se podría esperar con dedicación al dibujo algún beneficio. Se dice que Andrea del Verrocchio, al ver los primeros dibujos que había hecho Leonardo en su infancia, lo aceptó por mérito propio y no por ser conocido de su padre. Acá podemos ver un retrato de quien fue Andrea del Verrocchio y una de sus obras de la imagen pues, del santo San Jerónimo, que luego va a representar Leonardo un poco más masacrado y tratando de entrar a una cueva. De las principales obras de Andrea del Verrocchio pues podemos resaltar dos. El primero, el David de Verrocchio, una obra muy representada en esos tiempos en cuanto a David venciendo a Goliat, y muy conocido el David de Miguel Ángel, un David de aproximadamente 30 años y ya más musculoso. El David de Verrocchio que se presenta en este caso es un David todavía muy joven, de aproximadamente 14 años, el cual tiene a sus pies pues la cabeza de Goliat. Existe el mito o la teoría de que quien posó para la creación de este David fue Leonardo da Vinci, porque en el momento en que se estaba construyendo esta escultura, Leonardo había llegado al taller de Verrocchio y tenía aproximadamente 14 años. Otro argumento a favor de esto es que
Leonardo, en su reconocido cuadro La Adoración de los Reyes, se dice que en la parte inferior derecha llegó a hacer un autorretrato de él, el cual pues un poquito pixelado, pero por el acercamiento lo podemos ver acá con una quijada muy definida, al igual que su nariz, algo parecido al David de Verrocchio. Otro de los cuadros, de las esculturas, perdón, interesantes de Andrea del Verrocchio es la Incredulidad de Santo Tomás, la cual está ubicada en la iglesia de Orsanmichel. Siguiendo la tradición de que pues en la Edad Media y un poco después en el Renacimiento los artistas tendían a producir o a representar imágenes de pasajes bíblicos, en este caso en especial el pasaje de Juan donde nos dice: acerca aquí tu dedo y mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, sobre la incredulidad pues de Santo Tomás en cuanto a la grandeza de Jesús. Muchos artistas consideran que no es una estatua ahí quieta, que no representa nada, sino que es una estatua la cual es capaz de contar una historia, de ver cómo Santo Tomás se está girando a la izquierda y está metiendo pues los dedos en los espacios intercostales de Jesús. Otra cosa que también aprendió Leonardo con Andrea del Verrocchio fue la capacidad de crear el claroscuro. Nos dice Leonardo: la intención primaria del pintor es hacer que una simple superficie plana manifieste un cuerpo relevado, que figure relieve, y como fuera de ella. Aquel que exceda a los demás en esta arte será más digno de alabanza, y este primor, corona de la ciencia pictórica, se consigue con las sombras y luces, esto es, con el claroscuro. Una de las cosas que diferenció la pintura de la Edad Media con la pintura del Renacimiento fue la capacidad de, en un cuadro plano, tener la capacidad de pasar de la bidimensionalidad a la tridimensionalidad. Y uno de los autores de esto, además de León Battista Alberti, fue Leonardo da Vinci. Acá podemos ver pues un estudio, estos se denominaban estudios de paño, el cual se le atribuye a Leonardo da Vinci, como con la capacidad de la percepción de la luz es capaz de crear profundidad, algo muy importante pues en la obra del Renacimiento. En una de las visitas de los Sforza, en el tiempo donde Leonardo era estudiante en el taller de Verrocchio, los señores de Milán eran la familia Sforza, Galiano y Ludovico Sforza, los cuales en una de sus visitas a Florencia estuvieron allá pues, invitados por la familia Médicis. Dos encargos les hicieron principalmente a la casa taller de Andrea del Verrocchio. El primero, que organizaran el espacio donde ellos se iban a quedar, y el segundo, que les hicieran unos cascos como motivo de agradecimiento por la visita. Entonces Verrocchio llegó a hacer dos cascos, dos cabezas grandes de metal de Alejandro el Grande y de Darío. Estas cabezas por el momento pues no se han encontrado, están perdidas, solo aparece el escrito en el libro de Giorgio Vasari, pero hay una escultura en mármol en la Galería Nacional de Arte de Washington, la cual se le atribuye a Andrea del Verrocchio, la cual podemos ver acá, y que está basada en la figura de Alejandro Magno. Este dibujo fue realizado por Leonardo da Vinci en su momento de estudiante, y pues como podemos ver, la influencia de Andrea del Verrocchio en cuanto pues al traje y a la cara del personaje pues es grande. Otro de los dibujos, o de los primeros dibujos que hizo Leonardo, fue el dibujo del Valle del Arno. Maquiavelo decía en el libro del Príncipe que los pintores que van a dibujar un paisaje deben estar en las montañas para que los valles se descubran a sus miradas y de un modo claro, distinto, completo y perfecto. Se dice que Leonardo hizo este dibujo viendo cerca a la ciudad, al pueblo de Da Vinci, el Valle del Arno. ¿Qué se puede ver de este dibujo? Es de los primeros dibujos donde se crea lo que se denomina perspectiva aérea o voleteo de pájaro, que es la capacidad como de ver profundidad desde la altura. Nos decía Leonardo:
Si acabas mucho con gran detalles, los objetos lejanos parecerá que están cerca en lugar de distanciados. Procura imitar con discernimiento, atendiéndote a la distancia de cada objeto, y allí donde estén confusos y con rebordes poco definidos, represéntalos tal cual son y no los acabas demasiado. Entonces, al analizar el cuadro o este dibujo, podemos ver que a la profundidad, en la profundidad de las montañas, vemos trazos rápidos y mal definidos comparados con los de la primera parte o la parte más cercana del cuadro. Su primera colaboración ya en un cuadro oficial con Andrea del Verrocchio y Leonardo fue Tobías y el Ángel. Lo característico del taller, de la casa taller de Andrea del Verrocchio, era que esos cuadros nunca se firmaban, pues eran muchos las personas que colaboraban en estos cuadros, entonces es muy difícil llegar a definir quiénes los hicieron. ¿Qué se ha definido en cuanto a la ayuda de Leonardo? Acá podemos, primero que todo, acá podemos ver dos representaciones del cuento de Tobías y el Ángel. Si yo les preguntara a ustedes cuál hizo o cuál influyó Leonardo y Andrea del Verrocchio y el otro que hizo Poleigual, ¿ustedes cuál me dirían o cuál les parece más bonito o más como con más movimiento? El de la izquierda. No, bueno, resulta que el Tobías y el Ángel de Verrocchio es y este es el Tobías y el Ángel de Poleivolo. Eran como las dos casas principales de arte en esos tiempos en Florencia. El cuento o la historia de Tobías y el Ángel era que el padre de Tobías, Tobit, el cual se encontraba ciego muy posiblemente por unas cataratas, le había prestado un dinero a un hombre llamado Gabael en la ciudad de Medis. Entonces, estando ya muy anciano, el padre de Tobías le dijo: hágame el favor, y va y reclama el dinero para que le quede a usted. Tobías, al salir de la casa, se encuentra con el ángel Rafael y este se encarga pues de acompañarlo en su viaje. Estando en el viaje en el río Tigris, Tobías se mete a dar un baño y en ese momento es atacado por un pez que trata de devorarle el pie. A lo que el arcángel le dice: agarre el pez y sáquele sus entrañas, conserve la hiel, el hígado y el corazón. La hiel servirá para quitarle la ceguera a los hombres ancianos y el corazón y el hígado servirán para sacar demonios. Entonces acá podemos ver a Tobías llevando el pescado y acá el arcángel, el cual lleva en su mano pues el cofre donde llevan las entrañas del pez. ¿Qué hizo Leonardo en este dibujo? Hizo el perro, un bulldog boloñés e hizo el pescado. Solo estas dos partes fueron las que realizó Leonardo. La segunda colaboración que hizo con Verrocchio, y la cual es como más reconocida por la historia que se cuenta, es la del bautismo de Jesucristo. Se dice que Leonardo en esta obra ayudó realizando este ángel, que lo podemos ver acá más grande, realizó esta pequeña parte del paisaje y realizó los miembros inferiores de Jesús. Giorgio Vasari comenta que Leonardo hizo un ángel que tiene prendas en la mano y aunque muy joven lo hizo mucho mejor que las figuras que Andrea, refiriéndose a Andrea del Verrocchio. Este último no quiso volver a tocar los colores, mortificado de que una criatura supiera más que él, y en los registros que se tienen pues se supone que Andrea del Verrocchio, después de pintar este cuadro, no volvió a hacer pintura, se dedicó solamente a la escultura, en cierta medida atormentado por haber sido superado por Leonardo da Vinci. Ya la última imagen que tengo para traerles es la de Ginebra de Benci. Es un retrato que se denomina 3/4 por la posición que presenta la persona que aparece retratada, y pues el nombre de esa joven era Ginebra de Benci, la cual tenía 16 años en el momento en que se realizó el cuadro y se casó con Luigi Nicolici en 1474.
Se supone que de este cuadro solo se conservan las 3/4 partes superiores, puesto que existía una parte inferior donde se veían unas hermosas manos, pero que fue recortada. Y también existe el mito que este cuadro no fue encargado por su esposo Luigi Nicolici, sino por Bernardo Bembo, el cual fue embajador de Venecia en 1475 y que tenía cierta relación platónica y amorosa con Ginebra de Benci, la cual nunca se llegó a consumar. Entonces nos dice el escritor Cristoforo Landino, y el cual retrata un poco la historia de los amoríos platónicos de Ginebra de Benci, nos dice: es con estas llamas y con ese amor con los que Bembo arde y se consume y Ginebra mora en su corazón. Esta era la última imagen que tenía para traerles. Como podemos ver a través del recorrido de los primeros años de la infancia, de la influencia de los maestros y de las personas a que leyó Leonardo, pues se pudo consagrar una gran mente y una gran persona que llegó a ser un gran polímata y que pues luego llegó a concebir obras como la Madonna Base y como la Última Cena. Muchas gracias.